Hola mis amados, buen día a todos, qué gusto saludarles. He considerado necesario, prudente, poder platicar y seguir platicando acerca de la Cena del Señor. Creo que es un tema en nosotros ahorita muy importante, creo que es un tema que por años dejamos, que desafortunadamente durante mucho tiempo ni siquiera le dimos la importancia mínima. Y ahora que los apóstoles han venido hablando y obviamente el Señor ha venido trayendo revelación acerca de esto, me parece muy importante que nosotros consideremos la meditación de la Cena del Señor de una manera más amplia. Las veces pasadas el profeta Dani Chipola nos dijo que en realidad la Cena del Señor que habla el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu, y que la tenemos registrada al final de 1 Corintios capítulo 11, en realidad el tema comienza en 1 Corintios capítulo 10. Entonces, por tal motivo, quiero comenzar de manera tranquila a que meditemos en 1 Corintios capítulo número 10 y 11, para que entonces podamos ir entendiendo por el Señor, por el Espíritu, por revelación, el verdadero peso y significado profundo y tremendo que tiene la Cena del Señor. Y por tal motivo hoy vamos a meditar en 1 Corintios capítulo número 10 y si es necesario la próxima semana también vamos a ir leyendo con calma qué dice la palabra del Señor, ir entendiendo todo lo que el Señor tiene para nosotros. Quiero comenzar 1 Corintios capítulo 10 desde el principio y hoy lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y dice de la siguiente manera: No quiero, hermanos, que desconozcan que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Así como comienza hablando de lo que para nosotros es el nuevo nacimiento. Creemos inmediatamente, como dice la Escritura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, el pueblo de Israel, dice la palabra del Señor que cuando atraviesa el mar en seco a través de Moisés, lo que estaba haciendo ahí era la figura que para nosotros representa el bautismo. El pueblo de Israel estaba siendo bautizado. Al igual que nosotros cuando creímos, somos bautizados y ¿qué somos? Salvos. Sigue diciendo, versículo 3, todos también comieron el mismo alimento y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Es decir, cuando nosotros leemos en las Escrituras que dice Jesucristo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo, no es el maná en sí, sino soy yo. Entendemos entonces que el pueblo de Israel en figura también fue alimentado de Cristo a través del maná, un pan del cielo, y también que bebieron de Cristo a través de la roca espiritual que le seguía y que de ahí manaba el agua. Entonces ya tenemos varias cosas. El pueblo de Israel cree, el pueblo de Israel es liberado, el pueblo de Israel es bautizado, el pueblo de Israel empieza a alimentarse de Dios, al igual que nosotros.
los hijos de Dios, los cristianos. Nacemos, somos bautizados y empezamos a ser alimentados por el Señor. Pero mire lo que dice el versículo número 5. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Si nosotros leemos exactamente lo que dice 1 Corintios capítulo 11, es lo que estamos leyendo aquí. Leo. Dice, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba del cuerpo. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos ya murieron. La palabra del Señor nos está diciendo desde ahí que naces, eres bautizado, naces de nuevo, eres bautizado, empiezas a alimentarte de Cristo. Pero, al igual que el pueblo de Israel, la gran mayoría de ellos no agradaron al Señor y entonces quedaron postrados en el desierto. Y el versículo 6 lo dice claramente. Dice, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo. Ahí está bien claro, ¿no? Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. ¿Qué sucedió? Ya eran salvos, habían sido bautizados, habían sido alimentados por el Señor. Pero sin embargo, se apasionaron por lo malo. Y dice la palabra, no quiero que ustedes hagan lo mismo, que se apasionen por lo malo. Y comienza diciendo, no sean idólatras como lo hicieron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Es decir, nosotros muchas veces decimos, yo ya no soy idólatra, he desechado todas las imágenes y está bien, qué bueno que lo hemos hecho. Hemos desechado toda figura, todo muñeco al cual adorábamos, qué bueno, así debe de ser, está bien. Pero aquí el apóstol Pablo, cuando se refiere a idolatría, comienza diciendo tres cosas que pueden ser idolatría. Tres cosas. La primera, comer. La segunda, beber. Y la tercera, desenfreno. Y comienza diciendo esas tres cosas. No sean idólatras. Y no menciona nada de imágenes. Menciona comer, beber y desenfreno. Sigue diciendo el versículo 8. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Cuarto asunto de idolatría. Ya dijimos comer, beber, desenfreno e inmoralidad sexual. O sea, no estamos diciendo que la comida sea pecado. Estamos diciendo, o la Biblia está diciendo, que podemos estar idolatrando la comida. No está diciendo que el beber sea pecado, está diciendo que podemos idolatrar la bebida. Está diciendo que hacer muchas actividades, hasta jugar o todo eso sea pecado. Está diciendo que nos desenfrenamos, que no tenemos un control. 4.
No está diciendo que el sexo sea malo, está diciendo la inmoralidad sexual. Es decir, idolatras la sexualidad y entonces comienzas a cometer inmoralidades sexuales fuera del matrimonio. Tampoco, dice el versículo 9, pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. ¿Y a poco el Señor va a poder sacar, a poco el Señor va a poder hacer eso? Cuando empezamos a poner a prueba al Señor, cuidado. Versículo 10, ni murmuremos contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Nosotros decimos, nosotros no murmuramos del Señor nunca, eso no lo haríamos nunca. Nada más le reclamamos al Señor. O sea, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Señor, pero ¿por qué me pasa aquello? ¿Por qué a mí? Empezamos un montón de cosas en las cuales nosotros estamos hablando mal. No tenemos una certeza de que Dios es bueno, de que Dios es maravilloso, de que Dios es precioso. No podemos empezar a reclamarle al Señor las cosas como Él las está haciendo. La semana pasada todavía empezábamos a hablar un poco de que todas las cosas que están sucediendo ahora están sucediendo porque el Señor lo está permitiendo. Y Jesucristo dijo que era necesario que sucedieran. Más bien nosotros lo que tendríamos que hacer en vez de reclamar es meditar en las Escrituras, meditar en oración y tener fe y tener paz de que todo está escrito y de que es necesario que suceda según lo escuchamos decir el mismo Señor Jesucristo. Pero nosotros estamos angustiados igual que el mundo y no puede ser así. Tenemos que arrepentirnos de eso. Tenemos que regresar a la palabra. Tenemos que regresar a la comunión con el Espíritu para una revelación de su palabra en nuestro espíritu. Es muy importante esto. Dice, ni murmuremos contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Dice el 11, nuevamente, todo eso le sucedió para servir de ejemplo, otra vez, y quedó escrito para advertencia nuestra. O sea, Dios nos está diciendo, mira lo que le sucedió a ellos. No quiero que te suceda a ti otra vez. No lo hagas. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir, porque Dios es fiel. Lo que nosotros podemos decir, oh, es que estoy atravesando por tentaciones y no puedo. Si puedes, dice la palabra del Señor, porque Dios es fiel. Por tanto, dice el versículo 14, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. ¿De cuál idolatría? Todo eso que acabamos de mencionar. No idolatrar la comida, no idolatrar la bebida, el desenfreno, que es idolatría. Dice el versículo, la inmoralidad sexual es idolatría. Es idolatría hacia nosotros mismos, a nuestra vida. Es que, ¿por qué? No entiendo. O sea, como que nosotros queremos siempre tener la razón por encima aún del Señor. Eso es idolatría. Por eso nos pasamos reclamando, por eso nos pasamos cuestionando al Señor. Es que yo ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Cuando el Señor siempre es bueno.
siempre es bueno. El Señor es infinitamente bueno. Y muchas veces a los que nos engañamos solo somos a nosotros mismos. Huyan de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Es aquí, comunión, te unes, nos unimos a la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, partimos el pan, estamos entrando en comunión tremenda con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Es idolatría cuando nosotros creemos que por encima de todos nosotros tenemos la razón, siempre. Cuando somos un solo cuerpo y el Señor a veces habla uno, a veces habla otro, a veces habla de una manera, a veces habla de otra. Somos un solo cuerpo y necesitamos estar unidos en comunión para que el Señor nos hable y nos dirija, y no simplemente nosotros solos, idolatrando nuestra propia vida y pensando que todo lo hacemos bien. Yo también tengo el Espíritu Santo. Sí, pero aunque todos tenemos el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo dijo que tengamos comunión porque Él nos va a hablar. Porque Él no está obligado a hablarme a mí personalmente como persona. Sí ha decidido y ha determinado hablarle al cuerpo de Cristo. Y lo va a hacer como quiera, a través de quien quiera. Dice el 18, consideren al pueblo de Israel como tal. No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado. Hablando de los sacerdotes, que en el pueblo de Israel eran los que participaban de los sacrificios, los que comían de los sacrificios, solamente ellos lo hacían. ¿Qué quiero decir con esta comparación? Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo. Aquí se está hablando de los ídolos. Aquí ya empieza a hablar de lo ofrecido a los ídolos, que la gente ofrecía a los ídolos comida y bebida también. Entonces, no estoy diciendo que el ídolo sea algo, dice Pablo, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios. En realidad están ofreciendo a los demonios, no a un ídolo en sí. Al final no es al ídolo, sino es a los demonios. Y dice, y no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios al participar de lo sacrificado a los ídolos. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a hacerlo al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Ahí está el asunto. Fíjense cómo empieza a hablar de la cena del Señor en los versículos anteriores. Y dice, es comunión con la sangre de Cristo, es comunión con el cuerpo de Cristo, que aunque somos muchos, hablando de los miembros del cuerpo de Cristo, somos uno. Dice, no busquen sus propios intereses. Ahí está el asunto de la comunión con el cuerpo de Cristo. Que nosotros tenemos que empezar a vivir conforme a la palabra y por dirección del Espíritu, sin buscar nuestros propios intereses. Tenemos que empezar a buscar los intereses del cuerpo de Cristo. Ese es el punto. Cuando yo me centro en mí mismo, estoy cayendo en idolatría.
Tengo que empezar a buscar los intereses, que a los demás les vaya bien, que a los demás estén bien, que los demás sean edificados, que los demás yo no sea un tropiezo para ellos. Dice el 25, coman de todo lo que se vende en la carnicería. Está hablando otra vez que hay en las carnicerías y en aquel tiempo y posiblemente hoy. Se sacrificaba a los ídolos, a los animales, y después eso se vendía. Dice, coman de lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Es que esto fue sacrificado? No, cómaselo, dice, por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo cuanto en ella hay. O sea, ese animalito no llegó ya a pertenecer al diablo. Es que ese animal ya es del diablo. No, porque fue ofrecido a los ídolos. ¿Y eso qué? El ídolo es nada. Cómetelo. ¿Por qué? Porque es del Señor. No puede ver. Eso ya es del diablo. Como el 31 de octubre, ese ya es el día de Satanás. No. Como el 2, ella es el día de los muertos. No. Todos los días, todas las cosas son del Señor. Por más que alguien lo utilice para idolatría o para Satanás, no significa que ya le pertenece a Satanás. Del Señor es todo. Dice el 27, si algún incrédulo les invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido ofrecido y sacrificado a los ídolos, entonces no lo coman. Por consideración del que lo mencionó y por motivo de conciencia. Mire lo que dice el 29. Me refiero a la conciencia del otro, no la tuya. No estés, estaré mal. No está hablando de eso en la Biblia. Tú tienes una perfecta convicción de que esto es del Señor. Me lo como, el ídolo es nada. Nada le pertenece a Satanás. Está mal. Vámonos. Me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo a la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, me van a condenar por comer algo, por lo cual doy gracias a Dios. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie. Y aquí ya no está hablando solo de la iglesia, dice, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, no hagan tropezar a nadie, a ninguna persona, sea cristiana o no sea cristiana, y menos a la iglesia de Cristo, no la hagan tropezar. Por eso le decía al apóstol Pablo, tú ya vas a comer. Y la otra persona dice, es que esto lo sacrifica. Le dice, no, ¿sabes? No me lo voy a comer. Porque la conciencia de la otra persona puede afectar. Yo también, por ejemplo, sé que una copa no le hace daño a nadie, pero si a alguien le afecta, no me la tomo. Eso se llama libertad. Eso se llama libertad. Y hay que vivir en libertad. No hagan tropezar a nadie. Hagan como yo, dice el apóstol Pablo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses. Ahí está el centro de todo lo que se viene hablando. Sino los de los demás, para que sean salvos. Al final del día, estamos en esta vida para que la gente se salve. Para que la gente conozca a Cristo. A lo mejor tú sabes que beber una copa no te causa ningún problema. Pero los de afuera, pero es que sí, no lo tomes. Agrada a esa persona para el que puedas predicar de Cristo y pueda salvarse. En la iglesia también, no hagas tropezar a nadie. Busca el bien de los demás. Eso es, buscar no es simplemente hacer. Buscar es tomar con detenimiento algo para hacerlo. O sea, yo voy a buscar mi pluma. Empiezo
a ver, a quitar, a mover para poder llegar a eso. Es lo mismo. Buscar es no solamente yo hago lo que es correcto, ¿no? Sino empiezo a hacer todas las cosas con detenimiento, tratando de encontrar qué le agrada a la otra persona o qué le desagrada para no hacerlo. ¿Qué le causa tropiezo? Lo dejo de hacer. ¿Cuál es el problema? Al final, la salvación, imagínense que por las acciones de nosotros la gente se salve. O por las acciones de nosotros la gente decida irse. Yo les decía la semana pasada, cuando yo leo las estadísticas, yo encuentro un mundo lastimado. Es una maravillosa oportunidad de nosotros para comenzar a agradarles y que puedan ser salvos. No agradarles en pecar, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de hacerlo con un solo objetivo, que se salven para la gloria del Señor. Amén. Vamos a dedicar un tiempo en nuestro grupo para orar. Posteriormente vamos a dedicar un tiempo para orar por lo consagrado al Señor, que también es importante, como lo hemos dicho, que comencemos a hacer todo con un discernimiento espiritual, con un entendimiento espiritual, que no lo hagamos por hacerlo, y que permitamos que todo sea para la gloria del Señor. Obviamente hay que hacerlo bajo la dirección del Espíritu Santo, diezmos, ofrendas, limonas, primicias, para la gloria del Señor, lo vamos a hacer en este momento. Y también la cena del Señor. Entrar en comunión con el cuerpo a través del pan y entrar en comunión con el Señor a través del vino, con su sangre. Qué tremendo, qué hermoso, en que el Señor cada día lo revele más. Mis amados, les amamos, vamos a orar un momento, vamos a participar de la cena del Señor, vamos a entregar lo que está consagrado al Señor y sobre todo tengamos comunión entre nosotros. Que la gracia y la paz de Dios les inunde siempre.